Hola, estimados y estimadas estudiantes. Este es un video en donde voy a estar exponiendo 3 de los ejercicios de la lista que se les había asignado. Esto con el fin de que ustedes puedan ver algunas soluciones y si tienen alguna duda o consulta, quizá puedan resolverla al ver estos videos. De igual manera, quedo atentos si quedan con alguna duda o con alguna consulta. Entonces, para iniciar, escogí el ejercicio número 2, que es la expresión algebraica que tengo acá escrita en la pantalla. Entonces, bueno, recordemos las prioridades. Las prioridades son paréntesis redondos, paréntesis cuadrados. No contamos con ninguna de esas, ¿cierto? No contamos ni con paréntesis redondos, ni con cuadrados, ni con llaves. Tampoco contamos con potencias ni con raíces. Lo que sigue son divisiones y multiplicaciones. Entonces veamos. Recordemos que una fracción, como esta que nosotros tenemos acá, es una división, ¿sí? Entonces ese va a ser el paso que nosotros debemos de realizar, ¿sí? Esa división, por llamarlo de alguna manera. Pero para hacer esa división, nosotros primero debemos de simplificar este denominador, ¿sí? Este 1 menos 1 entre x, ¿sí? Que tenemos acá. Entonces eso va a ser lo primero que nosotros vamos a hacer. Entonces, bueno, imaginemos que entonces nosotros venimos acá, vamos a cambiarlo acá de color, y nosotros tomamos este que está acá, ese 1 menos 1 entre x, y lo vamos a traer y lo vamos a resolver acá, ¿sí? Esa flecha me quedó un poco ahí fea. Entonces, acá. Entonces ahora sí, nosotros venimos y ahora tenemos 1, voy a cambiarle el color, tenemos 1 menos 1 entre x, ¿sí? Y eso recordemos que es una resta de fracciones. Entonces ahí, para recordarlo rápidamente, como nosotros tenemos el 1, acá podemos agregar un 1 imaginario. Y para hacer una resta de fracciones hay diversos métodos, pero el que vamos a utilizar en este caso va a ser el que se utiliza desde el colegio, digamos, que es este por este, menos, en este caso, porque es una resta, este por este, todo dividido entre este por este, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos quedaría? Bueno, esa resta de fracciones nos quedaría 1 por x menos 1 por 1, todo eso dividido entre 1 por x, ¿sí? Pero bueno, 1 por x es x, menos 1 por 1 es 1, y 1 por x es x, ¿sí? Entonces al final esa fracción nos queda eh, simplificada de esta manera. Entonces ahora vamos y lo vamos a sustituir acá, ¿verdad? Recordemos que ahora nos llevamos y esto lo vamos a sustituir acá. Entonces ahora esta fracción que yo tenía inicialmente se me va a convertir en lo siguiente: 1 menos 1 dividido entre lo que yo acabo de encontrar, x menos 1 entre x, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Bueno, pasa que tenemos una división de fracciones. Recordemos que este 1 que está acá en el numerador, este que estoy señalando, yo puedo expresarlo como 1 entre 1, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer lo mismo, nos vamos a traer ahora esta expresión que tenemos acá, toda esta fracción, la vamos a traer y la vamos a resolver por acá, ¿sí? Entonces, ¿en qué se me va a convertir eso? Bueno, eso va a convertirse en lo siguiente: yo tendría, vamos por acá, yo tendría 1 entre 1, ¿sí? Dividido entre x menos 1 entre x. Y recordemos cómo se realizaba la división de fracciones. Entonces, cuando tenemos una división de fracciones, vamos a hacer lo siguiente: vamos a multiplicar extremos por extremos y
medios por medios. Entonces, esta fracción se me va a convertir en lo siguiente. Vamos a tener x por 1 o 1 por x, que es lo mismo, se me convierte en x, ¿verdad? Dividido entre medios por medios. 1 por x menos 1, al final es x menos 1, ¿sí? Entonces, toda esta fracción que yo tenía en rojo, ¿sí? La que me traje para acá se me convierte. Entonces, ahora voy a volver a traérmelo y lo voy a sustituir. Entonces, la fracción que yo tenía inicialmente, esta, pasó a convertirse en esta. Y ahora esta va a pasar a convertirse en esto que voy a escribir por acá. 1 menos x entre x menos 1. ¿Sí? Y ahora volvemos a aplicar un procedimiento similar al que realizamos acá. ¿Sí? Que era, vean que sigue siendo una resta de fracciones. Acá igual, entonces recordando el método, podemos agregarle acá el 1 imaginario que está acá. Y de igual manera, este por este por este. El signo que vamos a poner es un menos, porque ahí viene un menos, y denominador por denominador. Entonces, al final, esa fracción se me va a convertir en lo siguiente. 1 por 1 por 1 menos x se me convierte en 1 por 1 menos x, ¿sí? Menos 1 por x, todo eso dividido entre 1 por x menos 1, ¿sí? Y bueno, ahí ya si lo simplificamos, entonces nos quedaría x menos 1, ¿verdad? Menos x dividido entre x menos 1. Entonces, ¿ahora qué podemos hacer? Bueno, veamos que en el denominador, en el numerador, perdón, hay términos semejantes. ¿Cuáles son esos términos semejantes? Bueno, la x, porque tienen exactamente el mismo factor literal. Entonces, si yo tengo x menos x, esas yo puedo anularlas, o sea, las puedo cancelar. X menos x se cancelan. Y al final, esa fracción entonces se reduce a únicamente menos 1 entre x menos 1, ¿sí? Y damos solución al ejercicio. Ahora, vamos con un segundo ejercicio, es el ejercicio número 6 de la misma lista. Entonces, para este, existen dos formas de realizarlo. Entonces, vamos a realizarla primero de una forma y luego la realizamos de la otra. Hay una fórmula notable, la tercera para ser específico, que me indica que si yo tengo una expresión de la siguiente forma, vamos a escribirlo por acá, en esta nubecita, digamos, que si yo tengo una expresión a menos b por a más b, yo puedo reducir eso a al cuadrado menos b al cuadrado, ¿sí? Donde a y b son cualquier número real, ¿sí? Entonces, si ustedes son maliciosos y ven hasta cierto punto la relación de esta fórmula con la expresión que yo tengo, podríamos simplificar un poco el resultado. ¿De qué manera? Bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tomo esta expresión como mi a y esta expresión como mi b? ¿Sí? Entonces aquí yo tendría igual esta expresión como mi a y esta expresión como mi b. Entonces vean que en el primer paréntesis yo tendría a más b y en el otro tendría a menos b. Entonces tendría exactamente esa misma expresión que me indica la fórmula notable. Entonces, bueno, tomemos mi a para ya transformarlo en como me indica el producto notable. Entonces, como mi a es 4x más 1, entonces yo vengo y digo, bueno, la fórmula notable me dice, bueno, tome su a y elévelo al cuadrado. Entonces yo vengo y tomo todo mi a, que es 4x más 1, y lo elevo al cuadrado. Y me dice, y a ese a réstele el b, que el b en nuestro caso es el 3,
y elévelo al cuadrado, ¿sí? Entonces vean que ya se me simplificó bastante. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, por leyes de potencias, recordemos que como esto es un producto, este del primer paréntesis, o sea, yo tengo 4 por algo y todo eso está elevado a una potencia, entonces eh, yo debería distribuir, por llamarlo de alguna manera, el exponente, ¿sí? Tal vez no sea la expresión correcta, pero para que se entienda más sencillo. Eso solo pasa, recuerden, en la multiplicación, ¿sí? Si aquí en medio del 4 y el paréntesis viniera un signo de suma, ya no puedo hacer eso. Entonces, distribuyendo eso, bueno, yo tendría 4 al cuadrado por x más 1 al cuadrado menos 3 al cuadrado. ¿Y ahora qué pasa? Bueno, el 4 al cuadrado se me convierte en 16 y este paréntesis es una fórmula notable también, ¿sí? Es la primera, de hecho. Entonces, bueno, si yo la resuelvo, me queda x, bueno, el primer término elevado al cuadrado más 2 veces el primer término por el segundo, o sea, bueno, 2x por 1, pero al final sigue siendo 2x, más el último término al cuadrado, es decir, 1 al cuadrado, que sigue siendo 1. Y a eso, bueno, le restamos el 3 al cuadrado, que se convierte en el 9, ¿sí? Entonces, ahora veamos que yo tengo un 16 multiplicando un paréntesis. Entonces, ¿qué pasa acá? Bueno, recordemos la propiedad distributiva. Yo tengo este 16 y debería de multiplicarlo por este, el 16 por este y el 16 por este, ¿sí? Entonces, 16 por x al cuadrado, entonces 16x al cuadrado, ¿sí? 16 por 2x, entonces, factor numérico por factor numérico, es decir, 16 por 2, como ambos son positivos, se conserva el positivo, entonces 16 por 2 son 32, y el factor literal se conserva porque no tiene con quién multiplicarse. Y ahora 16 por 1 es 16, ¿cierto? Y a eso, bueno, ya le quitamos el 9 que tenemos por acá. Y ahora lo único que nos queda es simplificar si hay algo que simplificar. Entonces veamos que los únicos términos semejantes que tenemos son el 16 y el 9. Entonces 16 menos 9 se convierte en 7. Y al final entonces tenemos 16x al cuadrado más 32x más 7, ¿sí? Y esa sería la respuesta final. Ahora, ¿qué pasa si yo no logro ver que digamos, esa expresión tiene esta forma? Bueno, entonces lo que yo debería hacer, según las prioridades, es, bueno, paréntesis cuadrados. Bueno, paréntesis redondos, no podemos resolver nada dentro de los paréntesis redondos, entonces nos vamos a los paréntesis cuadrados. ¿Qué puedo hacer yo en este primer paréntesis cuadrado? Bueno, hacer esta distribución, 4 por x y 4 por 1. Lo mismo en el segundo paréntesis, 4 por x, 4 por 1. Entonces hagamos eso. Digamos que yo hago la distribución, entonces me quedaría 4x más 4 por 1, que son 4, más 3. Y en el otro paréntesis de igual manera, 4 por x más 4 menos 3. Entonces, ¿ahora qué pasa? Bueno, pasa lo siguiente. Igual tenemos que hacer lo de los términos semejantes, ¿sí? Entonces veamos que en el primer paréntesis lo que podemos resolver es el 4 más 3 y en el próximo paréntesis lo que podemos resolver es el 4 menos 3. Entonces eso se reduce a 4x y 4 más 3 son 7, entonces 4x más 7 por, y en el próximo sería 4x y 4 menos 3 es 1, entonces más 1. ¿Y ahora qué me queda? Bueno, ya esto no tiene ninguna forma de algún producto notable o algo similar, entonces lo que me queda es hacer distributividad. Entonces recordemos, cuando hay dos términos en un paréntesis, entonces hacemos el primer término por este y el primer término por este, más este término por este y este término por este, ¿sí? Si fueran más de dos términos, entonces seguimos haciéndolo hasta que se termine la cantidad de términos que tenemos. Entonces, para el primer caso,
Entonces tendríamos 4x por 4x, bueno, es más, pongámoslo, 4x por 4x. Luego, 4x por 1 sería más 4x por 1. ¿Sí? Ya ahí terminamos con el 4x. Vamos con el 7. 7 por 4x, entonces más 7 por 4x. Y luego 7 por 1 son 7, más 7. ¿Sí? Ahora, bueno, realizamos estas operaciones. Por ejemplo, el primero, 4x por 4x, factor numérico con factor numérico, es decir, 4 por 4 son 16, y factor literal con factor literal, x por x, se conserva la base, o sea, se conserva la x, y se suman los exponentes. Como ambos tienen exponente 1, me queda 16x al cuadrado. Luego, más 4x por 1 son 4x, y 7 por 4x, recordemos, factor numérico por factor numérico, es decir, 7 por 4, que son 28, y el factor literal lo conservamos, es decir, 28x. Y por último tenemos el, el más 7 por acá, ¿sí? Y ahora, ¿qué me queda? Bueno, sumar términos semejantes. Los únicos términos semejantes son el 4x y el 28x, ¿sí? Entonces eso se reduce a 16x al cuadrado más, ahora 4x más 28x. Recordemos, sumamos los factores numéricos, es decir, 4 más 28 que son 32, y conservamos el factor literal. Recordemos que en la suma solamente se trabaja con los factores numéricos y el factor literal se conserva, tanto en la suma como en la resta. Y por último el más 7, ¿sí? Y concluimos el ejercicio. Entonces veamos que independientemente del camino que tomamos, sea utilizando el producto notable o sea desarrollando todo con distributividad y demás, llegamos al mismo resultado, ¿sí? Y por último, presento el ejercicio 18, ¿sí? En este ya sí hay más productos notables, ya hay que desarrollar un poco más. Entonces veamos, por ejemplo, que acá tenemos una resta, bueno, el cubo de una diferencia, que si no me equivoco es como la cuarta o quinta fórmula notable. Tenemos también la segunda fórmula notable por acá. Y por acá debemos realizar una distributividad para dar solución al ejercicio, ¿sí? Entonces iniciemos por eh, iniciemos por este producto notable. Es más, hagámoslo por partes, ¿sí? Entonces, bueno, yo vengo y digo, bueno, lo primero que yo voy a realizar es esta potencia, o sea, es 3x menos 2 al cubo. Entonces la fórmula notable me dice, bueno, eh, tome el primer término y elévelo al cubo. Es decir, voy a tomar 3x y lo elevo al cubo. Luego menos, y entonces tomo el primer término y lo elevo al cuadrado, pero lo multiplico por el segundo término, ¿sí? Elevado a la 1. Luego más el primer término elevado a la 1 por el segundo término elevado a la 2, es decir, por 2 a la 2. Y por último, tomamos el último término, pero elevado a la 3, ¿sí? Entonces, bueno, pueden corroborarlo, es otra forma de ver la fórmula notable esta. Perdón, acá es... dame un momento, por favor. Acá tuve un pequeño error, ¿sí? Acá es un signo de resta y acá me faltó multiplicarlo por 3, ¿sí? Acá va por 3 y acá también va por 3, ¿sí? Entonces ahí para que me disculpen por
dejar esos 3 perdidos. Entonces ahora, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Recordemos, entonces esto al cubo es 3 al cubo y x al cubo, ¿verdad? 3 al cubo es 27 y x a la 3. Luego menos, y ahora sí, acá 3 por 3, porque son factores numéricos con factores numéricos. Perdón. Acá sería más bien al contrario, igual distribuir este 2 primero, ¿sí? Entonces sería 3 por 3 a la 2 por x a la 2 por 2, ¿cierto? Más, y entonces acá 3 por 3x por 2 a la 2. 2 a la 2 es 4. Luego factores numéricos por factores numéricos, es decir, 3 por 3, 9. Y 9 por ese 4 son 36. Entonces 36x menos 2 a la 3, que es 8, ¿sí? Entonces, bueno, lo único que nos queda simplificar es este que está por acá. Entonces, bueno, 3 al cuadrado es 9. 3 por 9 son 27. Y 27 por 2 son 54. Entonces, al final, bueno, me queda 27x al cubo menos 54x al cuadrado más 36x menos 8, ¿sí? Entonces, bueno, esto acá ya está simplificado, ya acá no podemos simplificar nada más. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a tomar este paréntesis que voy a marcar acá eh, con verde, ¿sí? Vamos a tomar este paréntesis y lo vamos a resolver. Acá también voy a marcar para que no se pierdan. Este amarillo lo resolvemos acá, ¿sí? Ahora vamos con el verde, ¿cierto? Entonces yo vengo y yo digo, bueno, este verde sería 1 menos 3x al cuadrado. Y recordemos que este es el que marcamos con verde, ¿sí? Ahí para que vean la relación. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es resolver este. Esta es la segunda fórmula notable. Entonces me dice, bueno, tome el primer término y lo eleva al cuadrado. Menos 2 veces el primer término, es decir, 2 por 1, por el segundo término, que es 3x. Y a eso súmele el segundo término elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces vean que esto ya se me reduce en 1 al cuadrado, es 1 menos, entonces acá recordemos factor numérico por factor numérico, es decir, 2 por 1, 2 por 3, 6, ¿sí? Entonces sería menos 6 y conservamos el factor literal, entonces sería menos 6x. Y al final, de igual manera, distribuimos este 2. Recuerden que si es una suma no se puede, ¿sí? Si ahí fuera 3 más 2, 3 más x, perdón, al cuadrado, ya ahí no distribuimos la suma, eso sí no se puede, para que lo tengan presente. Entonces, 3x al cuadrado, entonces sería 3 al cuadrado, que es 9, 3 por 3, 9, y el x al cuadrado, ¿sí? Entonces ese producto notable se me reduce en esta expresión que obtuvimos. Y por último, digamos para terminar vamos a realizar esta distributividad, ¿sí? Es decir, vamos a tener ahí el x al cuadrado por x más 9. Entonces veamos, vamos a tener x al cuadrado por x más 9, ¿sí? Y entonces recordemos que es este por este y este por este. Entonces eso se me convierte en x al cuadrado por x más x al cuadrado por 9. Y entonces x al cuadrado por x, conservamos la base y sumamos exponentes, es decir, 2 más 1, 3. Más x al cuadrado por 9,
Entonces sería, bueno, 9x al cuadrado, ¿sí? Y ahí ya entonces tenemos todas las expresiones ya, ya simplificadas, bueno, expandidas más bien, pero que es lo que necesitamos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a sustituir cada una de estas expresiones, es decir, esta la vamos a sustituir por el paréntesis rojo, luego esta la vamos a sustituir por el paréntesis verde, y luego esta la vamos a sustituir por el paréntesis amarillo, ¿sí? Entonces vamos, se hace un poco extensa, es más, voy a hacerlo acá para que no, para que sí me quepa. Entonces tendríamos 27x al cubo menos 54x al cuadrado más 36x menos 8, ¿sí? Luego vamos con el paréntesis verde, es decir, vamos acá para, em, luego sí, un signo de suma por ahí. Entonces vamos a ver más. Y el paréntesis verde que sería 1 menos 6x más 9x. Y para finalizar el paréntesis rojo. Entonces sería más x al cubo más 9x al cuadrado y el más 5 que tenemos ahí, ¿verdad? Eso no lo podemos dejar perdido. Perdón, acá. El más 5 que tenemos por ahí. ¿Sí? Entonces, bueno, ya ahí tenemos toda la expresión escrita. Y ahora lo que tenemos que hacer es ver los términos semejantes, ¿verdad? Entonces vamos a marcar en rojo los que tienen x a la 3. Es decir, perdón, acá. En rojo los que tienen x a la 3. Por acá x a la 3. Y creo que son los únicos. Ahora en verde los que tienen x a la 2, es decir, 54x a la 2 y 9x a la 2. En amarillo los que tienen x, por acá 36x, 6x, 9x, ¿sí? Y por último, vamos a marcar en morado los que no tienen factor literal, como el menos 8 más 1 más 5, ¿sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos con los que tienen x a la 3. Vamos por acá. Entonces yo digo, bueno, 27, abro un paréntesis, yo digo 27 y más 1, ¿verdad? Porque este x a la 3 lo que tiene acá es un 1 de factor numérico. Entonces 27 más 1 y conservo el factor literal. Ahora vamos con los de x a la 2. Entonces yo digo, bueno, más, abro paréntesis, y entonces vamos con los de x a la 2. Este primero tiene menos 54, ¿sí? Luego, el que sigue es el 9x a la 2. Entonces, más 9. Y conservamos el factor literal. Luego vamos igual, pero con los que tienen x. Entonces tenemos 36, eh, 36 menos 6 más 9 y conservamos el factor literal. Y por último, bueno, ya tenemos menos 8 más 1, que son menos 7, y menos 7 más 5, que eso me da menos 2, ¿sí? Entonces ponemos acá el menos 2. Y ahora vamos a realizar las sumas en los paréntesis correspondientes. Entonces 27 más 1 serían 28x al cubo más, y ahora, bueno, menos 54
más 9 son menos 45, entonces bueno, quitemos este más de ahí de una vez, entonces ponemos menos 45 x al cuadrado, y luego 36 menos 6 son 30, más 9, 39, entonces más 39 x, ¿sí? Y por último el menos 2. Entonces ya con esto ya no tenemos términos semejantes y hasta acá quedaría el ejercicio ya resuelto, ¿sí? Entonces espero que sea de bastante utilidad para ustedes. Ojalá les sirva de mucho el video, y cualquier duda o consulta recuerden que pueden realizármela vía Telegram. Hasta luego.